Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sandra. Aquí estamos en nuestro taller Hablemos de Magia y haciendo magia siempre. Miren qué belleza. Es una belleza, tanto color para decorar el hogar, para alegrar un ambiente. Una divinura, el arco iris, sol, nube, gotitas de lluvia. Hermoso. Materiales, todos los colores que nos gusten. Ya saben que es siempre una fantasía y es tan personal los colores que nos tienen que alegrar, ¿no? El tema de mezclar colores, mezclar materiales es uno de mis favoritos. Los que más o menos conocen cómo trabajamos nosotros saben que yo empleo mucho color y mucho material. A mí me encanta mezclar, así que no solamente ir a comprar una lanera, que nos encanta a todos los que tejemos, creo que nuestro deporte favorito, por lo menos para mí, ir a comprar lana o hilos es wow, es lo más. Pero también podemos aprovechar, como siempre les cuento y siempre les digo y no me voy a cansar, de utilizar el material que tenemos en casa porque es dinero que uno gasta, compra y siempre nos quedan en esos rinconcitos, bollitos, madejitas. Bueno, aprovechemos, hagamos cosas hermosas para regalar para nosotros, para decorar nuestro hogar y también como salida laboral, obviamente eso siempre se los recuerdo. Así que bueno, ya les voy contando en el video, en el paso a paso, con los materiales que fui utilizando, la aguja, los materiales que necesitamos, que son muy poquitos, y en un rato vamos haciendo las piezas de a poco y a divertirse tejiendo. ¿Vamos a tejer? Bueno, acá está esta dulzura. Imposible no tenerlo, miren lo que es un sueño para el cuarto de una criatura o para una galería para nosotros mismos o para una cocina, es súper alegre. Bueno, materiales, siempre lo mismo, recordándoles, pueden utilizar hilos de algodón, cashmilón, alguna lana acrílica que les guste, alguna que tenga un poquito de fantasía, un poquito de brillo también sirve. Los materiales siempre saben que ustedes van eligiendo y también van utilizando lo que tengan. En este caso, esta es una fantasía, es como un peluche, alguna lana puede ser un buclé y esta otra tiene un poquito de brillo. Ya les voy a mostrar, voy a correr un poquito y les muestro, miren, para que vean que con todos los materiales que tengamos lo podemos hacer. Esto en violeta es una Shetland muy linda, un poquito de brillo y de un grosor medio para utilizar con la aguja que ahora les voy a mostrar. Esta es una lana que tiene como un brillito, como una seda, es como un buclé, que yo la tenía guardada como siempre, calculo que ustedes también tienen pilas y pilas de rollitos, bollitos guardados. Un acrílico finito, bebé blanco por ejemplo, y estas las que yo les decía, que es como una especie de peluche muy bonito, que me vino perfecto para las nubes, yo lo usaba para la ropita de bebé, para las terminaciones, y estas son acrílicos bebé, así que utilicen los materiales que más les gusten. También pueden utilizar hilo de algodón, yo en este caso no utilicé. Me gustan más los colores estos que son bien fuertes y bien alegres, bien arriba para un trabajo tan bonito. Otra cosa que van a necesitar es, miren, un bollito así de vellón para rellenar la nube, el sol y las gotitas de lluvia. Y les sigo mostrando que vamos a necesitar un poco de tanza, si a ustedes les gusta, y si no, utilizan cualquiera de estos lanas o hilos que vamos a tejer, también para colgar cada pieza. Yo le agregué de estas lentejuelas, las recorté y les hice como unas gotitas de agua y se las pegué a las tanzas y para que acompañen el trabajo, precioso. Otra cosa que vamos a necesitar es, bueno, hilo y aguja para coser estas perlitas, una aguja lanera para coser una sola parte de todo este trabajo y algunas cuentitas que pueden ser de madera o bijú, mostacillas. Por ejemplo, estas pequeñitas yo las utilicé para los ojitos de las gotitas de lluvia y estas que son más grandes para el sol y para el arco iris. Estos son los materiales que vamos a utilizar, muy poquitos porque por lo general estas cositas las tenemos, son todos restitos. Recuerden que es un trabajo pequeño, así que imaginen, muy poquito de rojo, muy poquito de cada color. Los colores del arco iris, los que a ustedes más les guste. Yo en este caso hice del rojo hacia arriba al violeta y ahora el que voy a tejer lo voy a hacer al revés. Así que es una fantasía, jueguen, no tengan miedo,
Anímense a los colores. Ven, por ejemplo, los flequitos aquí están combinados, naranja y amarillo. Me parece mucho más gracioso, pero bueno, eso es a gusto de cada uno y cómo uno siente cómo tiene que decorar cada uno de sus trabajos. Jueguen. Lo más lindo de todo esto es divertirse tejiendo y disfrutando de cada trabajito que hagamos. Bueno, lo voy a dejar aquí a un costado y voy a empezar con el violeta, como les contaba, voy a empezar al revés. Aguja, no les conté. En este caso yo voy a usar 4.5 milímetros. Es una aguja gruesita, que para esta lana quizás es un poquito grande, pero a mí me gusta cómo queda bien suavecito el tejido. Y como esta la voy a utilizar con varias para hacer la nube, el grosor me va a dar perfecto. Pero si ustedes se sienten más cómodas con una 3,5, va también. Y aparte tiene que ver, como siempre les digo, la tensión de cada una, cómo tejen, si tejen más flojos, si tejen más ajustados. Bueno, vamos a empezar con una cadena de 13 puntos. Voy a hacer el anillito para hacer mi primer cadena. Aquí tengo mi primer cadena flojita, como siempre les digo, nunca hagan apretada a la aguja, dejen que se deslice tranquilamente. Y vamos a hacer 13. 1, 2, 3, 12 y 13. Acá, ahora lo que vamos a hacer es una cadenita de más, porque voy a hacer aquí mi primer medio punto. Este trabajo está hecho en medio punto o media vareta, para el que lo entienda así. Aquí tomo lazada, cierro. De esta forma voy a hacer 4 más. Tengo que hacer en total aquí, esta primera parte, 5 medias varetas. Tomo lazada, paso por mi cadenita, ahí voy con la tercera, lazada, paso la cadenita, voy con la cuarta y aquí voy con la quinta. Ahora, para empezar a darle esta forma curva que necesita mi arco iris, voy a hacer en estos 3 próximos puntos 3 aumentos, o sea, 2 medias varetas en cada punto. Entonces voy, aquí ya hice la quinta, en esta voy a hacer 2, hago una y aquí la segunda. Este es mi primer aumento. Voy a hacer el segundo, ahí que no se me vaya a torcer la cadenita, 1 y 2 y voy por el tercero. ¿Ven? 2 puntitos, aquí estoy dando aumento y me va a ayudar a que empiece a tomarse esa curva que tiene el arco iris. Bueno, ahora voy a terminar esta hilera con las 5 medias varetas que me faltarían de este costado. Ahí hago 1, 2, 3, 4 y la última que está aquí, ahí justo al ladito del nudito, la quinta. Les voy a mostrar cómo va tomando forma. ¿Ven? Miren qué belleza. Bueno, ahora yo voy a girar y voy a hacer, aquí yo ya me encuentro con 16 puntos con los aumentos. Entonces voy a hacer una hilera que va a venir con puntos bajos, pero los voy a hacer en relieve. Entonces le da una textura diferente al arco iris. Vamos a hacer así. Una cadenita al aire y para tomar el primer punto, quizás aquí como es violeta se ve poco, pero quiero que presten atención. Voy a pasar de aquí afuera, vengo por atrás, ahí, voy a enganchar la hebra y me la llevo, aquí. Y ahora cierro mi primer punto bajo, ahí. El próximo va a entrar en este mismo orificio, en el primero. Voy a abrazar el punto por detrás y saco la aguja hacia mí, hacia adelante. Tomo la hebra y me la traigo. Hago mi segundo punto bajo en relieve. Vuelvo a entrar a este orificio donde salió la aguja recién, entro y salgo. Ahí ven que abrazo el puntito, tomo la lazada, tiro y cierro. Ahí, voy entrando, abrazo el punto, lo saco hacia mi lado y lo cierro. Así vamos a ir haciendo punto por punto. ¿Ven? Así son 16. Luego los tenemos que contar para saber si nos faltó alguno, si no lo vimos, porque es muy común.
que se nos pierda alguno. Entonces luego de terminar esta hilera los contamos. Nos tenemos que encontrar con 16 puntos. Ahora cuando llego al extremo quiero mostrarles el último punto, porque estos nos vamos guiando uno pegadito al otro, es más fácil. Pero en los extremos, ahí es por lo general cuando los perdemos. Siempre perdemos algún punto. Bueno, aquí está la última media vareta, está ahí. Bueno, y el último está aquí. No se llega a ver, después en los otros colores se los voy a mostrar y se va a ver mejor. Aquí yo tengo que entrar y pinchar ahí, abrazando este punto, ¿ven? Y ahí hago el último. Punto bajo, tiro para girar y mostrarles. ¿Ven? Miren, ahí va tomando esa formita curva. ¿Ven lo que les digo del relieve que se forma? Queda muy muy bonito. Ya no vamos a tener un arco iris liso. Bueno, ¿qué va a pasar con este color? Yo voy a hacer una cadenita más para hacer mi nudito. Corto, tiro y ajusto. Con este color por ahora terminé, porque luego tengo que hacer la otra tapita. Cada pieza va a tener, por ejemplo, el arco iris y el sol van a tener dos tapitas. Vamos a tener que hacerlo dos veces para coserlo y rellenarlo. Este lo voy a dejar afuera porque ya terminamos. Voy a agarrar un color celeste, es un celestito azul bandera o azul cielo, ¿ven? Es muy bonito. Bueno, ahora vamos a tejer así. En cada extremo, cuando comenzamos un color, acá le vamos a dar un aumento y acá también. De aquí en adelante, con todos los colores que nos restan. Vamos a empezar con una cadenita y hago mi primer media vareta y una segunda. Este va a ser mi primer aumento. Ajusto y voy a hacer ahora 4 medias varetas. Tomo la lazada, busco el punto que está aquí atrás del relieve y hago 4. 1, 2, 3, 4 sin aumento. Ahí. Y ahora voy a hacer 6 aumentos. O sea que en los próximos 6 puntos, 2 en cada uno. Entonces hago 2 aquí, en el mismo punto, pinchadito. Acá hago 2 más. Bueno, voy por el quinto y ahora hago el sexto aumento. Y voy a hacer 4 medias varetas más, sin aumento. Acá hago 1, 2, 3 y 4. Y en este último punto voy a hacer el último aumento. Ahí. ¿Por qué les doy aumento? Porque yo quiero, voy a tirar un poquito para mostrarles. Yo quiero que esto aquí me quede lo más derecho posible. Si yo no le doy aumento aquí, el trabajo se me va a ir inclinando hacia arriba. Entonces, cuando yo llego acá, a este borde y a este borde, le voy a dar aumento. Y cuando estoy aquí, le tengo que dar aumento para que me mantenga la curva esta que necesitamos para el arco iris. Bueno, voy a girar el trabajo. Voy a hacer una cadenita y nuevamente voy a hacerle los puntos en relieve. El primero empezaba de afuera y paso por el primer orificio ahí, sujeto la lazada y cierro el punto bajo, ahí. El segundo entro en el mismo orificio donde salí y abrazo el punto, ¿ven? Ahí. Y cierro el punto bajo. Bueno, así vamos a ir haciendo punto por punto. En este caso me tiene que dar, en esta hilera, me tiene que dar 24 puntos. Ahí. ¿Ven? Bueno, yo voy a seguir tejiendo y recuerden que yo explico paso a paso muy poquito, como siempre les digo, para los que se inician en el tejido crochet. Es muy importante, porque los que ya sabemos tejer, obviamente esto lo vemos y lo sacamos. Pero los que se inician, como siempre, y es hermoso eso, está bueno explicar
y mostrar bien el paso a paso. Bueno, cuando llego al otro extremo les cuento cómo sigue. Ya estoy llegando al final, hago este y nos queda este último de aquí. El último de aquí lo vamos a abrazar ahí y lo tejemos. Perfecto. Nudito, cadenita para cortar y hacer el nudito, va ahí. Y ahí nos va quedando, ¿ven? Que esto se va manteniendo más recto, porque les estoy dando ese aumento que necesita este tejido. Es como los chales. Cuando hacemos el chal, necesita sí o sí, no, nada que ver, ¿no? Pero me acordé, necesita sí o sí acá aumentos para que no se deforme el tejido. Bueno, esto es igual. Acá se marca perfectamente el relieve y queda, la verdad, precioso. Bueno, voy por el verde, les muestro cómo van a ir los aumentos en este trabajo. Bueno, inicio aquí con el aumento, hago la cadenita, la media vareta, ¿sí? Tratando de enganchar los hilitos de atrás, ahí, y la otra media vareta. Acá ya hice mi primer aumento. Bueno, ahora voy a hacer 8 medias varetas hasta encontrarme de nuevo con los aumentos. Yo cuento, ahí, 1, 2, hasta llegar a 8. Bueno, acá tengo 8. Y ahora vamos a hacer en estos próximos 6 puntos, 6 aumentos. Entonces hacemos 6 veces este movimiento. 2 puntos pinchados en el mismo lugar. Bueno, acá ya hice mi sexto aumento y ahora voy a bajar con 8 medias varetas más el aumento que iría aquí de 2 medias varetas juntas. ¿Ven? Acá va 1, 2. Acá ya hice la octava y me tocaría hacer el aumento aquí. Lo voy a mostrar con la aguja. ¿Ven? En este punto que está medio rebelde, que se dobla, bueno, ahí, acá, ahí está la cadenita y aparece, porque estas son las que se nos pierden siempre. Bueno, acá va a ir el aumento. ¿Ven? Tomo la lazada y hago mis 2 últimas medias varetas. Ahí. Hago una cadenita, giro y nuevamente empezamos con el relieve de afuera hacia arriba. ¿Ven ahí? De abajo hacia arriba. Tomo la hebrita y cierro estas 2 colitas, mi primer punto bajo. Ahí donde se ve ese orificio empieza el segundo. ¿Ven? Abrazo el punto. Bueno, así vamos a ir punto por punto. Y en este caso me tienen que quedar 32 puntos. Cuando llego al otro extremo les muestro. Bueno, y acá tenemos el último. Lo engancho ahí y lo tejo. Cadenita. Esto, el primero por ahí lo van a tejer con alguna duda, pero el segundo va rapidísimo. Bueno, ¿ven? Ahí va quedando. Miren qué bonito. Vamos con el cuarto color. Bueno, acá voy a empezar con el cuarto color de la misma manera. El aumento va siempre aquí, ya se los conté. Hacemos 2 medias varetas, ajusto. Bueno, después del aumento acá van a ir 11 medias varetas, antes de llegar a los aumentos del centro. Bueno, tengo mis 11 medias varetas. Ahora aquí voy a hacer 8 aumentos. O sea que hacemos 2 en un punto, mi primer aumento, así hasta llegar a los 8 aumentos. Bueno, terminé con mis 8 aumentos. Ahora vuelvo otra vez a bajar con 11 medias varetas y el aumento de orillo. Empiezo a tejer y luego les cuento. Y vamos a girar, hacemos la cadenita al aire, giramos y empezamos de nuevo con el punto en relieve, como hicimos con los otros colores. Ahí engancho, hago mi punto bajo y empezamos a contar hasta lograr tener nuestros 42 puntos que irían en esta hilera. ¿Ven? Ahí voy pasando, abrazo el puntito que ya se los mostré y vamos haciendo ese puntito bajo en relieve que le queda
tan bonito en el frente del trabajo. Bueno, cuando llegue al otro extremo les muestro cómo siguen. Bueno, aquí hago el último, puntito bajo en relieve, cadenita. Es fácil, es un trabajo simple. Una vez que aprendemos cómo manejar estos puntitos, es muy fácil de hacerlo. Miren qué bonito. Bueno, ahora les cuento con el nuevo color, que en mi caso es el amarillo. Aquí va siempre lo mismo. 2 medias varetas en este orillo, en esta punta, y 2 en la otra, al finalizar la hilera. Esto es sí o sí. Ajusto y acá vamos a hacer así. Acá ya cambia un poco la secuencia de las cantidades. Acá vamos a hacer 14 medio puntos porque acá hay que prestar un poquito más de atención. Acá vamos a hacer 14 medio puntos directamente sin ningún tipo de aumento. Hacemos 14 o media vareta. Yo lo llamo medio punto, pero también se llama media vareta. O también le dicen medio punto alto. Bueno, acá los aumentos van a ser así. Va a ir un aumento aquí, en este que viene. Hago 2 medias varetas. Un punto, una media vareta al lado. Así. Este grupito va así. Ahora viene otro aumento y otra media vareta al lado. Este trabajo lo vamos a hacer, este movimiento, por 6 veces. ¿Ven? Ahí tenemos una. Acá hago el aumento y el punto al lado. Tenemos 2. Aquí vuelvo a hacer el aumento y la media vareta al lado. Tenemos 3. El aumento, la media vareta, tenemos 5 y el último aumento y la media vareta. Este movimiento lo hice por 6 veces. ¿Ven? Entonces me va dando esta formita curva. Un aumento, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre con uno y uno, una media vareta al lado. Ahora sí, voy a bajar con mis 14 medias varetas más el aumento de orillo. ¿Sí? Bueno. Es una forma un poco caprichosa de hacerlo, pero queda perfecto porque no me gusta mucho a mí, en lo personal, cuando le damos el aumento siempre en el mismo lugar. Es como que va formando una hilera y es como muy direccionado cada aumento. Entonces, esta forma de ir aumentando lo hace más, acompaña mucho más el movimiento. Por lo general, mis aumentos son así medios caprichosos, digamos, entre comillas, pero quedan muy bonitos. Bueno, aquí va el último aumento en este color amarillito y nuevamente vamos a girar y vamos a hacer el punto en relieve. Ahora aquí en total tenemos que hacer el punto bajo en relieve 50 puntos, ¿sí? Les tiene que dar 50 puntos. Ya hice mi cadenita, entonces entro por aquí, saco la hebra, hago mi primer puntito bajo y así voy a hacer uno a uno y contabilizar que tengan mis 50 puntitos, porque luego tengo que hacer la otra tapita y la otra tapita, la otra mitad de este arco iris me tiene que dar exactamente igual para que este trabajo quede prolijo y parejo. Cuando llego al otro extremo les cuento la próxima hilera. Bueno, aquí llego al último, lo paso ahí para que quede enganchadito, cadenita para mi nudo y termino con este color que sería el quinto. Nos faltan solo 2 colores más. En mi caso, si ustedes quieren hacer un arcoíris de 4 colores, de más colores, eso me encanta, que cada uno emplee su imaginación para las formas y los colores. Bueno, empezamos con el sexto color. Acá estoy con mi color precioso, naranja. Ahí vamos subiendo los colores. Hago la cadenita, mi primer aumento en media vareta. Y en este caso, esta hilera va a llevar 18 medias varetas. Aquí. Contamos 18 y luego le cuento cómo vienen los aumentos de esta hilera.
del centro. Llegué a mis 18 puntos y vamos a repetir los mismos aumentos que hicimos en esta hilera anterior. Por 6 veces vamos a hacer un aumento, una media vareta, un aumento, una media vareta, así por 6 veces el mismo movimiento. Aquí hago uno, mi primer aumento, y una media vareta. El segundo y una media vareta al lado. Bueno, así me quedarían 4 veces más este movimiento. Bueno, acá termino mi último aumento y giro el trabajo y empezamos de nuevo con el relieve. Acá nos tiene que dar 58 puntos. Bueno, así hasta el final. Bueno, aquí venimos bárbaro, miren cómo va subiendo estos colores divinos. El último en rojo, que no podía faltar. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Cadenita, vamos a hacer el aumento que corresponde a este extremo. Voy a tirar ahí para ajustar ese nudito primero. Y ahora vamos a tejer 21 puntos, 21 medias varetas, ¿sí? Este es el último. Ahí vamos. Hacemos 21 medias varetas y les cuento cómo se vienen los aumentos. Llegué al número 21 y ahora vamos a hacer esos aumentos que son un aumento y una media vareta, como veníamos haciendo con las hileras anteriores. Bueno, este movimiento lo vamos a hacer por 7 veces. Vamos a hacer el aumento y la media vareta al lado. Y vamos dándole la formita. 7 veces este aumento con la media vareta al lado. El mismo movimiento. Una vez que obtuvimos los 7 movimientos del aumento y la media vareta, ahora vamos a completar nuevamente bajando con los 21 puntos más el aumento de orilla. Y terminamos esta etapa. Bueno, yo ya aquí empecé con mi relieve. En este caso, la cantidad de puntos son 67. Con todos los aumentos que les dimos, vamos a hacer este mismo movimiento que lo veníamos haciendo en la segunda hilera de cada color. Hacemos el punto bajo en relieve para que quede muy bonito este trabajo. Bueno, cuando llego al final les cuento. Esto ya lo venimos haciendo en todas las hileras, así que calculo que ya les sale a la perfección. Acá termino mi último punto en relieve, nudito, como veníamos haciendo. Voy a cortar con mi gigantesca tijera, nudito, y miren qué bonito, esto es maravilloso, me encanta, miren qué lindo. Bueno, tenemos que lograr hacer otra tapita igual y ya les muestro cómo la unimos y la vamos rellenando. Una vez que obtenemos las dos tapitas, miren qué belleza, vamos a girar el relieve lo vamos a poner para el lado de abajo, nos quedamos con el revés y este es el revés de este arco iris y vamos a juntar. Vamos a juntar aquí bien juntitos los dos frentes. Tengo aquí el revés y aquí el revés, ¿no? Y con el mismo color, yo lo voy a hacer con el mismo color. Si ustedes quieren tejerlo con otro color, también es válido. Recuerden que esta fantasía, cuanto más colores, quedan más lindos. Vamos a hacer así. Vamos a sujetar una cadenita de este lado, o sea, un punto de este lado y uno de este. Y lo vamos a unir con puntos bajos. Me voy a traer esta hebrita, voy a hacer mi primer cadenita, pero aquí mismo yo le voy a hacer un punto bajo. Ahí. Me voy a la otra y voy sujetando una de este lado, ahí, y una de este lado. Ahí, ¿ven? Me traigo la hebrita y hago el punto bajo. Así vamos a ir uniendo las dos tapitas. Acá está, este y este. Aquí tengo las dos cadenitas que quedan en la superficie del punto. Bueno, las tomo a las dos y cierro con un punto bajo. Así nos vamos a ir a todo alrededor de este arco iris hasta llegar al otro extremo. ¿Ven?
A mí me gustó hacerle este punto porque le da como un escaloncito más, le hace como otro relieve, pero si alguno lo prefiere lo puede coser con una aguja de lana y lo cose como normalmente unimos dos piezas tejidas. Les muestro cómo va quedando, uno un poquito más y les muestro qué bonito que queda este relieve por encima de los relieves anteriores, ¿no? De la hilera anterior. Miren, voy a tirar un poquito esta colita y quiero que vean cómo queda. Ven que le hace un efecto muy bonito y queda el relieve de atrás, el relieve de adelante y este relieve que queda del puntito bajo. Bueno, así lo van a ir cosiendo todo por aquí hasta llegar a este extremo. Y después les cuento cómo sigue. Yo voy a seguir uniendo y después les cuento. Bueno, acá cierro mis últimos dos puntitos, cadenita, corto aquí. Nos va a quedar como una especie de sombrerito. Miren qué bonito que queda este punto en relieve. ¿Ven? Bueno, ahora nos va a tocar coser aquí y vamos a dejar esta abertura para rellenar y luego lo cosemos con la aguja de coser lana. Si ustedes prefieren y lo quieren tejer a punto bajo, lo pueden hacer igual. Tejen toda esta parte en un punto bajo con el color que ustedes elijan. Bueno, esta parte del centro yo la voy a coser con la aguja lanera y el mismo tono, el mismo color en violeta, acá. Si ustedes quieren, lo pueden tejer con punto deslizado, con punto bajo, con aguja de crochet. Yo lo voy a coser y luego voy a coser uno de los laterales. Les muestro cómo coser esto que son ya muchos colores. Pero acá quería aprovechar y como es un tramo un poquito más largo, entonces ya sí coserlo. Como lo coso yo siempre que les muestro, lo coso del lado del derecho. Cada una tendrá su estilo, forma de coser la lana. Yo coso así todos mis tejidos, siempre del lado del derecho, porque bueno, ya me acostumbré de esta forma. Pero cada una lo va a coser, voy a tratar de no tapar, pero es así. Una para este lado y otra para el otro. Vamos agarrando una cadenita de cada lado. Y así vamos a ir cosiendo, uniendo esta parte. Ustedes fíjense cómo les sea más cómodo. Cuando llegue al otro extremo medio complejo porque es muy curva esta parte, pero bueno, sí se puede. Cuando llego al otro extremo les cuento cómo seguimos. Cosemos este otro lateral y vamos terminando este arco iris. Miren, queda perfecta esta costura, totalmente invisible. Y ahora voy a coser aquí. Este es un poquito más complejo si se quiere porque tiene muchos colores. Bueno, yo elegí el rojo para coser, pero ahí le estoy haciendo un nudito. Ustedes vean cómo les resulte más fácil. Inclusive si quieren pueden coser con hilo de coser que queda perfecto y no se notan para nada las costuras. Bueno, voy a empezar aquí, empiezo al revés y hago lo mismo. Tomo un poquito de, acá yo ya no tengo cadenitas porque son los laterales de las medias varetas, pero bueno, lo vamos sujetando, ven, y vamos ajustando ahí. Una de este lado y un punto de este lado, así. Sí, vamos viendo que nos coincida el mismo color de un lado y del otro. Ven que si yo ajusto, la puntada no se ve. Entonces vamos tomando de a poquito una hebrita de un lado y otra del otro. Ahí. Aunque esté cosiendo con rojo, esto queda invisible. ¿Ven? Una vez que ajusto y ahí voy cerrando. Bueno, así voy a ir haciendo todo lo largo de este fondo del arco iris y después lo rellenamos. ¿Ven? Tiro poquito y cuando hago 2 o 3 pasaditas ajusto. Entonces la puntada, ¿ven? Ahí va desapareciendo. Pero es bueno también si quieren con hilo de coser y una agujita con hilo de coser también disimulan las puntadas. Porque acá tenemos muchos colores. Coser cada hilera con el color que le corresponde es como muy engorroso y no vale la pena. Después aquí vienen los flequitos, de este lado viene la nube, así que todo esto no se ve. Pero también está la opción, si ustedes quieren, punto bajo o punto deslizado. Cuando llego al final les cuento cómo sigue. Una vez cosido esta parte, vamos a rellenar. Yo acá tengo mi bollo de vellón. Ya saben, lo pueden ir rellenando con el material que a ustedes más les guste.
Por lo general de este vellón tenemos en casa porque hacemos muñequitos, almohadones. Lleva muy poquito, no lleva mucho. Ahí veo si me gusta, un poquito más, tampoco tan, vamos viendo. Ahí sostengo para ver si me gusta. Tiene que quedar gordito, un poquito más le voy a poner. Bueno, ustedes lo van a rellenar ahí me gusta. Y van a hacer la misma costura. Aquí van a tomar el hilo, cosen o lo tejen. Le damos la formita que nos guste y va quedando. Miren qué belleza. Así se ve de perfil, bien gordito. Bueno, listo este gordito. Lo vamos a dejar aparte para luego darle todas las terminaciones. Ahora nos toca hacer el solcito. ¿Ven? Vamos a hacer esta tapita. Esta tapita que es súper simple. Vamos a hacer un anillo mágico o nudo deslizado. Y le vamos a tejer, lo vamos a rellenar con 12 medias varetas. Hago una cadenita y hago 12 medios puntos. Aquí va 1, 2, 3, acá tengo 11 y 12. Vamos a sujetar esta colita, empezar a tirar, ahí ajustamos y cierro esta hilera. Acá hay dos opciones, hoy está, mira que está trabadita. Lo cierro con un punto corrido. Si a ustedes les gusta y quieren hacerlo en espiral, lo pueden hacer en espiral. Yo voy a hacer primera, segunda y tercera hilera, pero eso es a gusto. Y otra cosa que voy a hacer, levanto una cadenita, voy a hacer 2 medias varetas por cada punto de base que tenemos, o sea que nos vamos a encontrar con 24 al final. Acá tenemos 12, al hacerle el aumento vamos a tener 24 y lo voy a tomar desde la hebra de aquí atrás, ahí. Así me queda cierto relieve, esa apenitas la cadenita que sería de este lado del punto. Bueno, entonces ahí pincho en el medio y sujeto solo esta parte de atrás del punto, ¿ven? 1, 2, la parte de atrás. Obviamente que ya saben, siempre explico para quienes se inician, porque el que sabe tejer ya sabe cómo sujetarlo. Pero bueno, les voy contando cómo va este trabajito. Tomo la hebrita de atrás y le voy haciendo 2 medias varetas a cada una. Y le queda muy bonito ese efecto de puntadita para no hacerlo liso. Pero si ustedes quieren lo pueden hacer liso. Ya saben que estos trabajos son hiper libres. Cada uno juega con su imaginación y con lo que más le gusta. Yo siempre me manejo así. Veo un modelo que me gusta, por lo general el que voy a hacer yo, es muy probable que tenga una o muchas cosas diferentes, que queda bonito también. Bueno, así vamos tejiendo todo hasta el final y después les cuento de la tercera. Acá llegué al final, voy a cerrar con un punto corrido, un punto deslizado, ahí está. Y nuevamente voy a levantar y voy a hacer esta vez una media vareta y un aumento. Una media vareta y al lado un aumento, o sea, 2 medias varetas juntas. Así toda la vuelta. Y vamos a terminar con 36 medias varetas, ¿sí? Cuando llegue al otro extremo les cuento cómo sigue. Bueno, acá ya terminé mi tercera hilera, vuelvo a cerrar, hago una cadenita y voy a girar este circulito aquí del lado de atrás. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a hacer 36 puntos bajos, pero los voy a hacer en relieve para que me queden como el arco iris. Entonces vamos a hacer así. La cadenita, giré mi trabajo, estoy de la parte de atrás, voy a entrar mi aguja aquí y voy a abrazar como lo hicimos con el arco iris. Saco la hebrita y tejo mi punto bajo. Vuelvo a entrar, abrazo, saco la hebra y cierro el punto bajo. Bueno, así vamos a ir dando toda esta vuelta del solcito y nos va a quedar un relieve precioso de frente y también de espalda, porque estoy haciendo las dos tapitas iguales, para luego después coser. Bueno, cuando llego al final les cuento. Acá llego al último, ahí
y cierro con un punto deslizado. Ahí voy a hacer una cadenita y voy a girar el trabajo. Esta vez no voy a cortar el hilo porque vamos a enfrentar las dos tapitas ahí y las vamos a tejer en punto bajo también, como tejimos aquí la unión del arco iris, ¿ven? Bueno, la misma unión vamos a hacer con este solcito. Voy a ir de aquí, busco una de estas cadenitas que se forman acá arriba, ahí, y hago un punto bajo. Y así vamos a ir uniendo una con otra, ¿ven? Aquí hay una y aquí está la otra. Y van cerrándolo con puntito bajo, ¿eh? Vamos acompañando este trabajo divino de relieve. Así vamos a ir uniendo y le vamos a dejar un pedacito chiquito, abierto, para poder rellenar. Y una vez que rellenamos, lo terminamos de cerrar con punto bajo. ¿Ven cómo queda? Miren, voy a sacar un poquito la aguja. ¿Ven cómo queda? Re bonito. Y queda el relieve de los dos lados. Bueno, vamos a ir tejiendo todo y voy a dejar una abertura más o menos ahí para poder rellenar un poquito, que tenga un poquito de gracia, así rellenito, y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, ¿ven cómo queda? Re lindo. Ahora acá, en este orificio pequeñín que le dejamos, para no tejer tanto después, para poder cerrarlo, un poquito de relleno. Ahí, apenitas un poquito, aunque si ustedes lo quieren rellenar bien gordito, también vale. Ustedes ya saben, me encanta y me divierte cuando ustedes me muestran cositas, sus detalles, sus tips, sus formas, sus colores. Eso está buenísimo. Me encanta. Bueno, y así terminamos de cerrar esta hilera. Un punto deslizado y cortamos la hebra. Ahí. La cadenita para cortar. Tiro, ajusto. Y esto lo voy a enhebrar y me lo voy a llevar para aquí adentro. ¿Ven? Miren qué bonito. Después le terminamos todos los detalles. Ahora voy a seguir con la nube. Miren el material que voy a hacer la nube. Este es una especie de bucle que tiene como un brillito, un hilito que ya les contaba que de la colección. Supongo que ustedes coleccionan también lanas, hilos, porque las tejedoras somos así, un poco de guardar y guardar. Esta es la finita que venía tejiendo, doble las dos. Y luego este que les mostré antes, que es como un peluchito, pero si no tienen algo similar, también les voy a mostrar luego cómo lo pueden tejer el bordecito con algún otro punto. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a empezar con el centro. Vamos a hacer otra vez un anillito mágico o un nudo deslizado. Saco mi hebrita, hago una cadena y lo vamos a rellenar con 10 puntos bajos. Así. Hago primero 1, 2, así, hasta llenarlo con 10 puntitos. 3, 4. Acá cerramos con un punto deslizado nuevamente y voy a levantar una cadenita. Bueno, les voy a contar algo. Voy a sacar un poquito la aguja. Primero voy a cortar esto que sobra, que ya me lo fui llevando. La nube lleva 3 abanicos, pero eso, ven, acá tengo 1, 2 y 3 y no son iguales. En uno tiene 7 varetas, en el otro tiene 5, en este tiene 7, bueno. La idea de la nube es darle una formita distinta a cada una. Entonces vamos a ubicar los abanicos como, no sé, como más nos guste. No hay algo específico. Yo les muestro cómo lo hice, pero es a libre elección. Pueden hacer 2 abanicos, uno aquí, venimos con punto bajo y otro aquí, o pueden hacerle 2 pequeños y uno grande. Es lindo que tenga distintas formas la nubecita. Yo les voy a mostrar cómo hice esta. Después ustedes van eligiendo. Hice una cadenita, voy a saltar un punto al lado y en el que sigue le voy a hacer un abanico de, en este caso, 7 varetas, por ejemplo. ¿Ven? Hago 2, 3 y 7. Ahí. Voy a saltar un punto de base y lo sujeto con un punto bajo aquí. Bueno, ahora yo puedo elegir, ¿ven cómo queda de bonito? Puedo elegir hacer uno pequeño aquí, salto uno y aquí, en el próximo, le hago 5 varetitas. Hasta, si quiero, le puedo hacer media vareta. Entonces le vamos dando una formita. Vieron que las nubes
nunca son muy iguales, ninguna es igual. Bueno, 4 y 5. Estamos jugando, es todo fantasía. Salto un punto y me vengo aquí con un punto bajo. ¿Ven? Ya le vamos dando esta formita. Ahora voy a repetir de hacer una de 7, pero si quiero le puedo hacer de 5. Entonces voy jugando con las formas. Bueno, ¿ven? Puedo elegir 6 si quiero. Acá tengo 3, 5, 6, por ejemplo, en esta. Salto el puntito que está al lado y hago un punto bajo aquí. Bueno, voy a tirar un poquito para mostrarles. ¿Ven la formita que le queda? Ahora, yo si quiero, por ejemplo, puedo seguir haciendo en punto bajo y me deslizo hacia el otro lado. Entonces aquí la estoy ensanchando un poquitito más. Ahí. Acá puedo terminar con un punto deslizado, cadenita, corto. La idea es que jueguen con las formas. ¿Ven? La otra puede ser un poquito más grande, puede ser más chica. Entonces, y la cantidad que quieran. Yo le puse 2, pero bueno, ustedes pueden poner 3, pueden poner menos, pueden poner 1. Bueno, les voy a mostrar con el peluche. Podemos empezar en cualquier lado, aquí. Simplemente con punto bajo. Hago una cadenita. Si ustedes tienen esta lana, bueno, se van a dar cuenta que cuesta un poquito tejerla. Entonces se necesita una aguja bien gruesita. Y vamos haciendo puntos bajos. Si ustedes ven aquí en una curva, si es necesario, le hacen 2 puntos en uno. Le van haciendo un aumento, pero si es necesario. Como es bien gordita, cubre bastante todo. Y le deja esa formita tan bonita. Es un relieve muy bonito. Y un efecto bárbaro para una nube. Está justo, ideal. Voy a tejer hasta acá porque les quiero mostrar. ¿Ven cómo va quedando? Va a quedar como esta. Así. ¿Ven? Pero si no tienen, pueden usar la misma lana, cualquiera, puede ser esta finita doble o triple, o una más gruesa, si tienen, como les mostraba hace un rato, o la lana que vayan a utilizar. Le pueden hacer, si no tienen esta, les voy a dar la opción, pueden hacer o cadenitas, hago un punto bajo, y hago 1, 2, 3 cadenitas y pincho en el mismo lugar, ahí, y hago un punto bajo. Me voy al lado, hago un punto bajo, y hago también 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo lugar vuelvo a pinchar. Yo les voy a mostrar estas opciones para que puedan hacerlo y que también quede bonito. Pueden hacer, levantan 2 cadenitas, les estoy mostrando ejemplos, ¿no? Algún punto de estos gorditos, hacen 1, 2, tienen 3 varetas, las cierran todas juntas y me voy al lado y hago un punto bajo. Lo voy a hacer de nuevo. 3 cadenitas, 2 varetas, pinchado todo en el mismo lugar. Las cerramos todas juntas, me voy al lado y hago un punto bajo. Y ahora les muestro cómo queda. ¿Ven? Le dan esta formita también. Tienen estas opciones. Si no tienen un material similar, lo pueden hacer igual y queda realmente precioso de la misma manera. No se hagan problema, lo pueden lograr igual, de la misma forma. Bueno, yo voy a destejer esto y termino de darle toda la vuelta en punto bajo a mi nube. Bueno, ahora nos quedan hacer las gotitas. Miren qué cosas más bonitas, súper tiernas. Y aparte, súper chiquititas. Bueno, las que están acostumbradas a tejer amigurumi, esto va bárbaro. Pero las que no, nos cuesta un poquito más. Bueno, vamos a hacer un anillito, como veníamos haciendo con los otros trabajos. Y voy a sacar mi cadenita. Aquí vamos a hacer 10 puntos bajos. De estos puntitos, así, 10. Acá tienen la opción también, si quieren, de tejer en espiral. Yo no tejo en espiral, por lo general. Yo voy a tejer primera hilera, segunda hilera, tercera hilera. Pero si para ustedes es más cómodo tejer en espiral y seguir, le van poniendo un ganchito en cada hilera y tejen así. Cuando llegue a los 10 puntitos les cuento. Tengo los 10, ajusto y voy a cerrar mi hilera con un punto corrido. Ahí. Ahora voy a levantar una cadenita y nuevamente voy a hacer un punto bajo y al lado un aumento. O sea, 2 puntitos bajos en el punto.
Ahí va de nuevo, un punto bajo, un aumento, así hasta llegar al otro extremo. Acá ya llegué al final, cierro mi hilera. Si ustedes quieren, siguen tejiendo. Vamos a tejer una hilera sin ningún aumento y en total yo tengo 16 puntos. Entonces vamos a tejer toda esta hilera en punto bajo sin aumentos. Yo ya tejí mis 16, vuelvo a cerrar con un punto corrido o un punto deslizado. Nuevamente voy a volver a hacer 16 puntos. Levanto mi cadenita, tejo mi primer punto bajo y así hasta tener estos 16 puntos en esta hilera. Una vez que tengo mis 16 puntos, vuelvo a cerrar con un punto corrido. Y ahora voy a levantar y voy a hacer un punto bajo, pero en la próxima voy a hacer una disminución. Traigo mi hebra, entro en el punto que sigue, traigo la hebra de ese punto, tengo los 3 aritos en mi aguja y los cierro todos juntos. Recuerden que les explico para los principiantes. Hago un punto bajo. El próximo es una disminución, o sea que entro en este punto, traigo la lazadita, entro en el que sigue, traigo la lazadita y tomo una hebra y cierro todo junto. El que sigue, un punto bajo. Bueno, así vamos a ir dando toda la vuelta y vamos a hacer disminución. Vamos achicando, parece como una tacita, es toda la parte baja de la gotita. Así hasta encontrarnos con este extremo. Miren, voy a cerrar el último y lo cierro con un punto deslizado y les muestro. Ahí, giro de mi colita. Este procedimiento lo voy a volver a hacer ahora en esta hilera nueva. ¿Ven cómo va quedando? Lo voy a hacer una vez más y después recién voy a rellenar. No voy a rellenar todavía, esta hebrita la voy a mandar para adentro para que no me moleste. No voy a rellenar todavía porque me falta cerrar. Entonces voy a hacerlo lo más pequeño posible que pueda entrar mi aguja y seguir tejiendo porque estas son piezas muy chiquititas. Voy a hacer una cadenita, nuevamente un punto bajo y vuelvo a hacer una disminución. En la medida que ustedes puedan, con el dedito acá adentro se van manejando. Si no, lo inclinan un poquito y sujetan desde aquí, porque es bastante... Con piezas tan chiquititas se dificulta un poquito, pero se puede. Acá viene una disminución, ahí, y en el que sigue un puntito bajo. Ven, ya me queda muy poquito espacio. En el que sigue viene una disminución, lo pongo un poquito de costado para poder sujetarlo, porque es una pieza muy pequeña. Y un punto bajo. Y acá me queda un punto bajo, porque no tengo para hacer disminución. Cierro esta hilera con un punto deslizado. Por eso les decía, si ustedes quieren y están acostumbradas a hacer amigurumis o alguna vez lo hicieron, lo pueden tejer en espiral. Bueno, este es el orificio que me queda, que es suficiente como para rellenar. Un poquitito de vellón y lo rellenamos con un poco de dificultad porque es muy pequeñín y encima el vellón tan suave, es muy sedoso este siliconado, pero bueno, ahí va, de a poquito, con paciencia. Lo vamos a llenar bastante a este, porque todavía me faltan unas hileritas más y después vamos a distribuir un poquito ese relleno que ahora tiene de más. Yo lo lleno ahí bien gordito ahora. Entonces después cuando empiece a cerrar no voy a tener esa posibilidad porque cuesta mucho. Entonces ven, miren, lo dejo bien gordito y cuando empiece a cerrar este rellenito después se va a ir más arriba. Bueno, ahora viene el baile. Vamos a sujetar ahí. Tiro y vamos a seguir tejiendo como veníamos tejiendo. Un punto bajo, una disminución, donde calce, porque ya nos quedan poquitos puntos, pero la idea es que vaya formando este piquito, ¿ven? No es mucho más, creo que son 2 vueltitas más y ya estamos. Entonces, hago mi cadenita para hacer el punto bajo. Ahí, punto bajo. Y ahora voy a hacer una disminución. Traigo mi lazadita, me voy al otro, traigo mi lazadita y cierro todo junto. Nuevamente aquí hago el punto bajo y así voy levantando esta parecita. Otra vez traigo mi lazadita, me voy al punto de al lado, traigo la lazada y cierro todo junto. Nuevamente aquí un punto bajo. Ahí. Y otra vez. Bueno, acá me queda un punto bajo, no puedo hacer disminución porque se me terminó la hilera.
y cierro con un punto deslizado. Si ustedes quieren pueden seguir con las disminuciones. Ahí va. Punto bajo y creo que me da para una disminución. 1, 2 y cierro. Ven que le estoy alargando el piquito. Un punto bajo y acá me queda un puntito más. Lo voy a hacer ahí. Y ya no hago disminución, pero voy a saltar este y agarro aquí el que le sigue y hago un punto bajo. Y creo que este va a ser el último. Ahí, ¿ven? Ya se terminó de cerrar. Hago una cadenita más, tiro y ajusto. Ahí está. ¿Ven que les queda como un piquito que está justo para la gotita de agua? Ahora, esta la voy a enhebrar con la aguja lanera y me la voy a llevar para dentro de la gotita para esconderla. La vamos llevando sin aplanar esa extremidad que le dejamos de la gotita. Corto ahí y ya tenemos todo para armar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A las lagrimitas, sí parecen lagrimitas, pero son gotitas de lluvia. A la gotita le voy a coser con hilo negro aquí y una aguja común. Le voy a coser estas mostacillas que se las había mostrado al principio, ¿ven? Y le vamos a dar unas puntaditas o si ustedes prefieren con un poquitito de pegamento. Son piecitas hiper pequeñas, muy chiquititas. Yo no le hice boquita a las lagrimitas, solamente le cosí los ojitos, pero si ustedes lo prefieren le hacen boquita también, Sí, los pinté un poquito las caritas le hice los cachetitos así rosaditos con un poco de maquillaje o pintura, eso. Ustedes se fijan si se los quieren hacer. ¿Ven? Les cosemos así los ojitos. Las mías solamente tienen su miradita. Ahí vamos escondiendo estos hilitos para que no se vayan a zafar. Les vamos perdiendo los hilitos. Bueno, lo mismo hacemos con las tres. Yo solamente les mostré esta. ¿Ven? Ahí tienen los ojitos. Lo mismo le van a hacer a las otras. Si quieren, si no quieren hacerle ojitos, no le hacen. No hay problema. Bueno, luego vamos a hacer lo mismo con los ojitos del sol. Elegimos, miren, les voy a mostrar algo. Cuando hacemos el punto bajo en relieve, si ustedes se fijan, va a tener un frente. ¿Ven? El punto tiende para venirse para este lado. Si yo lo doy vuelta, miren, se nota ahí que es como que el punto se aplana para este lado. Entonces yo elegí esta parte, que es la más bonita, para hacerle la carita. Eligen más o menos dónde van a ir los ojitos y hacen exactamente lo mismo. Ven que le voy a dar una puntadita para que no se me vaya a escapar. Y estos ojitos son unas cuentitas de madera pintada, son un poquito más grandes, para que tenga otra expresión el sol. Como las gotitas eran muy pequeñitas, yo le puse mostacillas. Vamos ajustando y bueno. Supongo que esto es fácil, muchas ya sabrán hacerlo. Le van cosiendo estos ojitos y ahí tienen la expresión del solcito. Si ustedes quieren, también le hacen boquita. Yo al mío le hice con una lanita, la humedecí con un poco de cola vinílica o también puede ser con silicona de esta fría y para que quede como más durita la hebra. Pero eso es a gusto también. Bueno, acá le hice los ojitos juntitos que me gusta como les queda. Y vamos a esconder estas hebritas, las vamos a llevar, por ahí me las llevé para aquí al borde, que luego vienen los flequitos y como es negro hay que esconderlo bien. Si no lo quieren coser, ahí tenemos la carita. Miren lo que es una belleza. ¿Ven? Lo que yo les decía, con una hebrita roja o se la cosen o le pueden hacer una cadenita también. Yo la humedecí con cola y entonces quedó bien durita y mantiene linda la formita del solcito. Le hice unos nuditos, miren, les voy a mostrar. Le hice unos nuditos en los extremos y se las pegué con cola fría. Miren, acá tengo tres tonos. Tengo un amarillo bien parece yema, un naranjita y el amarillo que veníamos tejiendo. Le puse 6 hebritas. Si ustedes quieren, le mezclan colores. ¿Ven? Aquí tiene y queda más bonito, le da otro tono. Pero bueno, ustedes utilicen lo que tengan y lo que les guste. Esto es lindo, es divertido jugar. Los flecos, yo los voy a cortar de 12 centímetros, de 12,
para poder doblarlos y poder manejarlos, porque en realidad van más cortitos, pero cuesta un montón agarrarlos porque muy cortitos, cuesta colocarlos después. Lo doblo aquí al medio, me voy con la aguja a un punto bajo y me traigo todo este manojito hacia adelante. Y voy a tratar de pasar todo esto por este ojal. Ahí. Agarro todas estas colitas y ajusto. Luego, todas estas hebritas, yo las voy a cortar a la medida de este flequito. Miren, este flequito mide 3 centímetros. 3 centímetros. Para que quede más gracioso. No lo puedo dejar así de largo porque si no va a perder la gracia esta carita. Entonces los vamos a cortar de 12 centímetros. Si ustedes lo pueden cortar más cortito y lo pueden manejar, bueno, los cortamos y los manejamos. Yo, la verdad, no puedo porque me cuesta un montón, muy cortito. Entonces yo prefiero ponerle el flequito, agarrar esta madejita, los paso para acá y me los traigo para adelante. Si no tapo mucho, ahí está. Y ajusto. ¿Ven? Luego, cuando ya esté todo el fleco puesto, recién ahí voy a medir más o menos 3 centímetros y los voy a cortar. Y voy viendo. Si me gusta cómo queda, los dejo a esa medida. Si me gustan más cortitos, entonces, bueno, le hacemos un poco de peluquería al solcito y lo dejamos como a nosotros nos gusta. Cuando yo lo lleno a esto, les muestro cómo sigue. Miren, vamos a empezar con los flecos, estos flequitos que son a modo de la agüita que cae con el color de los arcoíris, ¿no? De la lluvia. Yo se los corté de menor a mayor y me gusta más cómo queda este efecto. Aquí, por ejemplo, el cortito empieza en rojo, lo voy a dejar por acá un costadito y en este empieza al revés, empieza el violeta, la parte más cortita. A este se lo puse del lado, mirándolo de frente del lado izquierdo. En este caso, yo voy a poner del lado izquierdo la nube. Eso se lo voy a coser después. Primero quiero ponerle los flequitos. O sea que los flequitos esta vez se los voy a poner de este lado, para que quede algo diferente. Lo voy a poner patitas para arriba y voy a empezar a ponerle flequitos aquí. Como estos son los más cortitos, yo el primero, como esta lanita es un poquitito más gruesa que las otras, le puse 3 hebritas. Entonces, miren. Este es el largo, más o menos entre 12 y 13 centímetros. A mí me gustó así. Ustedes le van a poner el largo que quieran. Agarro estas 3 hebritas y por cada color le voy a aplicar 3 flequitos. Miren, hago así. Ahí está un poquito oscuro, no sé si logran ver. Y me traigo todos estos flequitos cortados. Si no lo cortan un poquito más largo y después igual de todas maneras hay que recortar para emparejarlos, para emprolijar. Ahí está. Bueno, ahí y ajustamos todos los flequitos, ¿ven? Ahora lo enderezo. Esto queda así, medio pilunchito, pero después hay que recortar para emprolijar. El próximo lo voy a hacer un poquito más largo. Ya lo voy a hacer de 15 a 17 centímetros, ¿ven? Ahí más o menos. Entonces lo doblo nuevamente en 3 o en 4, eso es lo que a ustedes les guste. Ven, este ya es un peluchín más largo. Me voy al ladito, bien pegadito, y hago lo mismo. Ahí, tiro. Esperen que voy a agarrar otra aguja un poquito más gruesa, porque esta no me engancha bien las lanitas. Este ya es un poquitito más largo, ¿ven? Después cuando estén todos y de a poco, lo vamos a recortar para que vaya en diagonal y queden un poquito más prolijos. Y así vamos a ir subiendo, un poquito más, depende cómo nos guste a nosotros. Este, por ejemplo, lo voy a recortar un poquito más, de 22 centímetros. Entonces repito lo mismo. Le hago 3 o 4 vueltitas, ahí, y ya es un poquitito más largo. Y hago lo mismo, en el mismo color. Mantengo, con este me lo voy a traer, que es más chiquita. Ahí, en el mismo color, hago 3 veces este rulito de flecos. ¿Ven? Entonces ya le vamos acomodando un poquito más largo. El que sigue
en este caso, como es más finita, pero ustedes utilicen la lana, los colores y el grosor que hayan elegido. Yo, porque tenía este y me encantaba este violeta, quise usarlo. Bueno, este es un poquito más largo, ya me voy, no sé, a 25 y hago 3 o 4 vueltitas de 25. Como es más finito, yo le voy a hacer 4 vueltitas. Corto, corto, ahí. Lo doblo a la mitad y lo giro. Bueno, así vamos a ir poniendo uno a uno. Acá también voy a colocar 3 flecos. A ver si pasa. Ahí está. Ahí pasa. Con la aguja más grande para poder enganchar todas estas hebritas. Ahí. Si no sale, lo hacemos de vuelta. Y ahí. Miren. Así le voy a hacer 2 más, un poquito, 1 o 2 centímetros más en cada color, ¿no? Hasta que tengamos el largo que me lleve el rojo. Y luego después les muestro cómo lo vamos emparejando. Bueno, yo me voy a quedar haciendo esto y luego les muestro cómo sigue este trabajo precioso. Nos va a quedar algo así, ¿ven? Escalonado. Entonces, de a poquito vamos a ir recortando como para que nos quede en diagonal, de mayor a menor, así, hasta que más o menos veamos que nos gusta, como digo siempre. ¿Ven? Le van haciendo este cortecito, después lo voy a levantar y también va a haber que seguir emparejando. Pero más o menos es la idea de cómo hacer estos flequitos. ¿Ven? Cómo quedan, miren qué lindo. Ahí. Seguro que va a haber alguno que va a resaltar y bueno, ustedes con la tijera le van haciendo un cortecito y los van emprolijando el corte. Eso lo podemos dejar hasta para después también, si aparece algún flequito, ven acá, por ejemplo, estos dos, pero después se los voy a recortar. Lo que les quiero mostrar ahora, lo voy a apoyar aquí, es yo enhebré una aguja de coser con hilo blanco para coserle la nubecita. Esta nubecita yo se la voy a aplicar ahí que cuelgue. De atrás se va a ver así, para que tenga otro efecto. No se la quiero poner, pero bueno, ustedes obviamente van a elegir y van a jugar. Quieren poner una aquí también, puede ir. A mí me gustó así como había hecho el otro, solo que lo estoy haciendo del otro lado. Y con una agujita con hilo blanco, ahí voy a hacer un nudito, empiezo a darle unas puntaditas para sostenerla, que no se va a notar porque va a estar sobre el tejido blanco y son puntaditas chiquititas que voy sujetando un poco el arco iris, un poquito la nube. Así, puntadas muy sueltas, pero que le den la firmeza que se sostenga. Ahí. Otra de las cosas que hice fue con las lentejuelas, recortarlas en forma de lagrimita, de gotita de agua, ir pegándoselas. Yo pegué esta, pero bueno, en el móvil en sí le pegué sobre la tanza también. Le pegué en la nubecita y también le pegué sobre la tanza. Son pequeños detalles. Si no le quieren agregar lentejuelas, obviamente no le agregan y listo. Bueno, cuando llego aquí le hago un nudito para perder todo este hilo. Estos son los últimos detalles. Esto es lo más simple. El tejido en sí hay mucho para contar siempre, no equivocarse. Yo me equivoco en todo momento siempre, porque tejer, destejer o diseñar algo, porque yo lo puedo ver en una foto, pero a mí me gusta investigar, jugar con mi aguja y sacar mis propios cálculos. Por lo general me equivoco, pero es a prueba y error. Tejo, destejo, tejo, destejo, y cuando ya lo tengo va todo a mi machete, a mi cuaderno, anoto todo y bueno, luego elijo cosas muy bonitas para poder compartir con todos ustedes que disfrutan de este trabajo. Bueno, a este lo voy a reservar un ratito. Como ven, acá yo ya le pegué mi lanita que les decía, un nudito en cada extremo y con un poquitito de silicona fría o unas puntaditas o algún pegamento que ustedes tengan, le pegan una sonrisita si quieren. Y al solcito voy a hacer lo mismo. Voy a darle unas puntaditas. Ven, a esta nube que es más pequeña le pegué de este lado. Al solcito yo lo voy a coser ahí, pero quiero que los flequitos también se vengan para adelante ahí, ¿ven? Esta cara que tiene de travieso. Bueno, y quiero que la nube también le cuelgue, que hagan un conjuntito. Entonces, vengo por atrás para esconder mi nudito y también sujeto un poquito de nube, un poquito del sol y le voy dando unas puntaditas libres, pero con firmeza. Quede bien cosido, que sepamos que esto no se va a descoser. Si ustedes prefieren pegarlo, obviamente
con un poquito de pegamento que sea transparente, también pueden hacerlo. Bueno, me lo voy a llevar para atrás y miren que los flequitos van a quedar sueltos. Nada está tieso, así durito, tiene que tener movimiento. Todos estos trabajitos están fantásticos, pero siempre con movimiento para que queden mucho mejor. Entonces, bueno, acá ya está cocidito, esto ya está preparado, ahí me gusta, quizás acá le dé otra puntadita más. Bueno, y tenemos que empezar a armar. Entonces, acá yo ya tengo mis lagrimitas, pero si ustedes quieren pueden ponerle las lentejuelas plateadas, también quedan muy bonitas, le da un lindo efecto. Tanza, y la voy a pasar con una aguja, puede ser la aguja lanera, pero es un poquito gruesa para estas piezas, pero bueno, si consiguen una aguja un poquito más grande, pero que pase la tanza esta es media rebelde, durita, hay de varias medidas de tanza. Esta porque yo ya la tengo, porque uno hace billutería, yo siempre estoy haciendo algo. Voy a enhebrar aquí la puntita de esta gotita y le voy a dejar una colita larga, porque después la voy a volver a enhebrar de este lado para esconderla adentro de la misma gotita. ¿Ven? Le voy a hacer un nudito, después le hago uno doble para que no se zafe, porque la tanza es extremadamente rebelde. Ahí. Esta colita yo después la voy a enhebrar y con la aguja me la voy a llevar para adentro. Todavía no. Bueno, yo les voy a mostrar esta gotita, pero ustedes después van a hacer cada una. Si no quieren ponerle tanza, yo les explicaba anteriormente, le pueden poner tranquilamente cualquiera de estas lanitas. No hay problema. Bueno, eligen alguno de estos lugares. Yo las puse también de menor a mayor. Las puse una más bajita, ahora les voy a mostrar el otro, arco iris. Ver que nos gusta donde cae, ahí más o menos, una bien cerquita. Ahí me gusta. Bueno, acá yo voy a hacer un nudo doble también, uno ajusto bien, ahí va el otro, y la voy a cortar más o menos larguita para después poder esconderla adentro. Yo les voy a mostrar este. La próxima seguro que la voy a colgar un poquitito más baja o mucho más baja, y la tercera ahí. Con esto vamos a jugar. Les voy a traer el otro para mostrarles. ¿Ven? Le van a poner distintas medidas, entonces queda más gracioso. ¿Ven donde yo les pegué las lentejuelitas? Estas se las pegué. Si quieren, a medida que van enhebrando las gotitas de lluvia, con la misma tanza las pasan y le hacen un nudito. Yo se las pegué. La boquita se la pegué de costado y el solcito lo uní pasando la tanza por un costado del arco iris. Me vine para acá, lo pasé por el sol hasta acá arriba y de este lado hice lo mismo. Lo pasé con una aguja hasta acá arriba, donde le hice un nudito y le dejé esta especie de colgante y le pegué una cuentita de madera para tapar el nudito y que quede más prolijo. Entonces esto tiene movimiento y cuando nosotros lo colgamos, ven cómo está esta nubecita con una gotita, les digo lagrimita porque tiene esa forma, pero es una gotita de lluvia, se supone. Bueno, esto es el trabajo, así deberían quedar las gotitas si ustedes quieren, y si no, le cuelgan como más les gusta y le ponen los detalles que más les guste. Acá yo ya puse uno, después a esconder la tanza y luego vamos a colgar el solcito, ahí, ven, va a quedar precioso. Y en fotos ustedes lo van a ver terminado, pero por lo menos aquí ya está todo este trabajo precioso para decorar un cuarto de criaturas, de niños, de niñas, o para poner en una galería, en una cocina, en la ventana de la cocina. La verdad es divino para cualquier rinconcito que tengamos en una galería, me encanta. Entre las plantas quedaría muy lindo. Bueno, espero que les haya gustado. Es un trabajo que son muchas piezas, pero realmente vale la pena, y agradecerles y como siempre esperándolas en las redes sociales y compartiendo fotos y nuestro cariño que les tenemos y muchas cosas bonitas para planificar, y por supuesto ya preparándonos para el próximo tutorial y compartir algo bonito seguro. Les dejo un beso y muchas gracias.